Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes ya de la actualidad, pendientes también de la última hora, mirando para empezar a Israel, a los líderes militares israelíes que están abogando en las últimas horas por un alto el fuego en la franja de Gaza, incluso si eso significa permitir que Hamás mantenga el poder temporalmente. Creen que un acuerdo es la manera más rápida de lograr la liberación de unos 120 rehenes israelíes. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes que la guerra en Gaza solo terminará si se logran los objetivos de Israel. Netanyahu hizo este comentario en respuesta a un artículo publicado por New York Times sobre una supuesta ruptura entre Netanyahu y generales israelíes que se dice que estarían a favor de un alto el fuego en Gaza. Netanyahu, por su parte, ha negado estas acusaciones hechas por lo que denominaba fuentes anónimas que hablaron con New York Times. Afirma que no habrá un alto el fuego hasta que se alcancen todos los objetivos de Israel. Además, reiteró su postura anterior de que la guerra solo puede terminar cuando Hamás sea derrotado. Dice además que la opción de alcanzar un alto el fuego ha disminuido en los últimos tiempos, ya que Netanyahu prometió repetidamente continuar luchando hasta lograr una victoria completa sobre Hamás. Precisamente el ejército israelí también ha desmentido este martes que abogue por un alto el fuego en la franja de Gaza debido al cansancio de las tropas y la prolongación de la guerra. En respuesta a informaciones publicadas hoy por el periódico de Estados Unidos, The New York Times, decía el ejército que están decididos a seguir luchando para lograr los objetivos de la guerra, de destruir las capacidades militares y gubernamentales de Hamás, el regreso de los secuestrados y el regreso seguro de los residentes del norte y del sur a sus hogares, es lo que escribe el ejército en su cuenta oficial de la red social X a raíz de este artículo, según la información de The New York Times, que citaba a 6 funcionarios de seguridad en activo y retirados. La cúpula militar israelí considera que la mejor manera de liberar a los rehenes restantes es con un alto el fuego permanente en el enclave y así poder descansar en caso de que estalle una guerra total con Hezbollah en el Líbano. Por su parte, las FDI han anunciado este martes que sus tropas llevaron a cabo una serie de ataques aéreos contra más de 30 objetivos de Hamás en la parte sur de Khan Yunis, en Gaza, durante la noche, matando al menos a 8 personas y hiriendo a más de 30. Estos ataques incluyeron un depósito de armas, un apartamento utilizado por operativos terroristas y otra infraestructura militar perteneciente al grupo. Según las FDI, se ordenó a los civiles que evacuaran la zona y se trasladaran a la denominada zona humanitaria de Al-Mawasi. El ejército añadió que los ataques estaban dirigidos contra lugares desde los que el día anterior se había lanzado una andanada de 20 cohetes hacia ciudades del sur de Israel. Según funcionarios de Gaza, al menos 25 personas perdieron la vida como resultado de 2 ataques israelíes contra el campamento de Al-Mawasi el 21 de julio. Además, otro ataque, el 28 de mayo, se cobró la vida de al menos 21 personas en la misma zona. Precisamente las FDI han confirmado este martes la muerte de otros 2 soldados durante los combates en el centro de la franja de Gaza el 1 de julio. Se trata de los militares Nadav El-Chanan Noler, de 30 años, y Eyal Abnion, de 25. Además, añade que un soldado de reserva resultó gravemente herido como resultado de los combates en la misma zona del enclave palestino, mientras que otro militar fue gravemente herido en el sur de la franja de Gaza. Desde las FDI precisaron que los soldados heridos fueron evacuados a hospitales para recibir tratamiento médico y sus familias ya han sido notificadas. Pendientes también de Irán, de un asesor del líder supremo iraní, ha advertido que si Israel lanza una ofensiva total contra Hezbollah, correría el peligro de desencadenar una guerra regional en la que Teherán y el eje de la resistencia apoyarían al movimiento militante libanés con todos los medios. Kamal Karrazi, el asesor de asuntos exteriores del ayatolá Ali Khamenei, ha dicho a Financial Times que la República Islámica no estaba interesada en una guerra regional. Además, instaba a Estados Unidos a presionar a Israel para evitar una mayor escalada, pero cuando se le preguntó si Irán apoyaría militarmente a Hezbollah, su representante más importante y poderoso en caso de un conflicto declarado, ha dicho que todo el pueblo libanés, los países árabes y los miembros del eje de la resistencia apoyarán al Líbano contra Israel. Seguimos mirando a Irán. Les contamos que está dispuesto a llevar a cabo otro ataque masivo contra Israel, pero aún no están dadas las condiciones para que Irán emprenda una acción directa contra el Estado judío. Es lo que afirma el general Amir Ali Haji Sadeh, comandante de las fuerzas aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Dice literalmente: deseamos tener la oportunidad de llevar a cabo la operación Promesa Verdadera 2. No sé cuántos proyectiles habrá que disparar esta vez, es lo que señaló según cita la agencia de noticias Tasnim. Operación Promesa Verdadera es el nombre en clave dado por el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y la cúpula del CGRI al ataque contra Israel, que se llevó a cabo en respuesta al ataque aéreo contra el consulado de Teherán en Siria, y en el que participaron al menos 300 proyectiles y drones. Según el general, Teherán está triste al ver que Israel ha estado cometiendo crímenes en Palestina durante casi 9 meses con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados europeos. Dice además: aunque tenemos la fuerza, tenemos
las manos atadas porque las condiciones aún no están maduras para que Irán tome medidas directas contra el Estado judío. Precisamente Irán, les contamos, que podría reconsiderar su doctrina nuclear en caso de una amenaza existencial, es lo que afirma Kamal Karrazi, asesor de asuntos exteriores del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, en una entrevista con Financial Times. Decía: no estamos a favor de construir armas nucleares, citando declaraciones emitidas por Khamenei en 2003 que prohibía el desarrollo de esas armas. Sin embargo, dijo que si Irán se enfrenta a una amenaza existencial, naturalmente tendría que cambiar su doctrina. Expresó la misma idea en una entrevista con Al Jazeera el pasado mes de mayo, hablando sobre el acuerdo nuclear iraní y las consecuencias de que Estados Unidos lo abandonara en 2018. Ha señalado que si Occidente hubiera activado las disposiciones de reinicio rápido para reimponer las sanciones de la ONU levantadas cuando Teherán firmó el acuerdo, podrían incluso reaccionar de una forma severa, incluso en términos de cambios en su estrategia nuclear. Hablamos ahora de Corea del Norte. Las autoridades han confirmado este martes el éxito de una prueba de lanzamiento de misiles tácticos el día anterior, cuando el ejército surcoreano notificó el lanzamiento de 2 misiles balísticos hacia el mar de Japón. La Oficina General de Misiles de la República Popular Democrática de Corea realizó con éxito el 1 de julio un lanzamiento de prueba de un misil, de un nuevo tipo de misil balístico táctico. Hablamos del Hwasong-po 11Da 4.5, es lo que reza un comunicado publicado por la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA. Este nuevo proyectil, equipado con una ojiva súper grande de 4,5 toneladas, tiene un alcance mínimo de 90 kilómetros y un alcance máximo de hasta 500 kilómetros. Asimismo, la mencionada oficina ha confirmado que a lo largo del mes de julio van a realizar una prueba para confirmar la precisión y la potencia de este mismo misil en un lanzamiento de alcance medio de 250 kilómetros. Precisamente en este sentido, mirando a Corea del Norte, les contamos la respuesta de Estados Unidos. Dice que no tiene constancia de que Corea del Norte haya enviado tropas de ingeniería a Rusia, es lo que apuntaba Sabrina Singh, portavoz adjunta del Pentágono. Decía literalmente: ciertamente sabemos que Corea del Norte está apoyando los esfuerzos de Rusia en Ucrania con diversos apoyos militares, pero no tengo información sobre tropas específicas que se están enviando en este momento. El ISW informó anteriormente que las tropas norcoreanas estarían reconstruyendo la infraestructura de Donetsk. Hablamos también de Corea del Sur. Ha retomado este martes por primera vez en 6 años ejercicios de artillería con fuego real en la zona fronteriza con Corea del Norte. En los simulacros que tuvieron lugar en los polígonos ubicados en las provincias de Gyeonggi y Gwangwon, a 5 kilómetros de la línea de demarcación militar que marca la frontera entre ambos países, participaron obuses autopropulsados K-9 y K-105A1 que dispararon unas 140 rondas, según detallaba el ejército. Los ejercicios de tiro se centraron en reforzar la preparación de la artillería y la capacidad de respuesta en caso de provocaciones enemigas, es lo que señala el organismo, agregando que seguirá realizando regularmente simulacros de artillería y entrenamiento de unidades de maniobra en zonas fronterizas. Hablamos también de China. Cuestionó este martes los valores de la OTAN, si estos se basan en dibujar líneas ideológicas y crear conflictos, en respuesta a las acusaciones del organismo multilateral de que el país asiático desafía sus intereses y seguridad. Las declaraciones fueron realizadas por la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, durante la conferencia de prensa diaria del departamento, en la que la portavoz replicó a las acusaciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dijo que China suministra tecnología avanzada a Rusia para producir misiles y drones, contribuyendo así al conflicto en Ucrania. Mao señaló que si los valores de la OTAN se basan en crear conflictos, provocar confrontaciones y exacerbar tensiones, dibujando líneas basadas en ideología, entonces China no puede estar de acuerdo. Afirmó que, en cambio, la OTAN es la que constantemente desafía a China porque interfiere en sus asuntos internos, distorsiona y difama sus políticas internas y externas y reta seriamente sus intereses y seguridad. Hablamos también del Supremo de Estados Unidos. Ayer dio inmunidad parcial al republicano Donald Trump por sus esfuerzos como presidente para revertir el resultado electoral de 2020 que desembocó en el asalto al Capitolio, un fallo con el que devuelve el caso a tribunales inferiores como el de Washington, lo que en la práctica reduce las opciones de que el expresidente sea juzgado antes de los comicios, un fallo que para Joe Biden es un peligroso precedente. Determina que cualquier presidente puede sentirse libre de ignorar la ley sin enfrentar consecuencias. Biden cree que son los estadounidenses quienes tienen que decidir si Trump debe quedar inmune y volver a la Casa Blanca. También dijo que la decisión del Tribunal Supremo eliminaba el principio de igualdad con el que había sido fundado el país y la Constitución de Estados Unidos.
Mirando a la OTAN, les contamos que está preparando una serie de medidas destinadas a mantener y fortalecer su apoyo a largo plazo a Ucrania, en medio del creciente apoyo de la derecha europea a la victoria electoral del expresidente Donald Trump, incluidos planes para enviar un alto funcionario civil a Kiev y establecer un nuevo comando en Alemania para coordinar la asistencia militar y el entrenamiento de las tropas ucranianas. Es lo que apunta The Wall Street Journal. Todos estos pasos se anunciarán en una cumbre en Washington la próxima semana. Las medidas tienen como objetivo apoyar las perspectivas de Ucrania de unirse a la alianza sin ofrecerle la membresía. Se toman en medio de un aumento del apoyo a las fuerzas políticas de derecha en Europa y la creciente opción de que el expresidente Donald Trump pueda regresar a la Casa Blanca y reducir el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. La OTAN también está estableciendo un nuevo comando en Wiesbaden, en Alemania, para coordinar el suministro de equipo militar a Kiev y el entrenamiento de las tropas ucranianas. Antes de la respuesta de Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que Rusia no puede hacer comentarios sobre la idea de Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania, porque Moscú no sabe de qué se trata. El expresidente de Estados Unidos dijo durante el debate con Joe Biden que si ganaba las elecciones de noviembre resolvería la guerra antes de asumir el cargo en enero. Esta, decía Peskov, no es la primera declaración de Trump sobre esto, ya ha hecho declaraciones en este sentido antes, sin conocer la esencia de lo que trata. No podemos comentarlo, es lo que apuntaba Peskov a los periodistas. El Kremlin ha dicho que cualquier plan de paz para Ucrania tendría que reflejar la realidad sobre el terreno, donde sus fuerzas controlan casi una quinta parte de Ucrania, pero que Putin estaba abierto a conversaciones. Ucrania dice que los términos de Rusia para poner fin a esta guerra equivalen a una demanda de su rendición. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha respondido a las críticas vertidas contra el presidente Joe Biden por el debate de la semana pasada. Dice que sus políticas durante los últimos 3 años y medio han aumentado la confianza en el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Mientras tanto, medios de comunicación internacionales expresaban su alarma por el desempeño de Biden en el debate contra Trump. Se le preguntó a Blinken en un evento qué deberían saber los amigos y enemigos de todo el mundo sobre Estados Unidos y sobre todo el liderazgo de Joe Biden. Blinken dijo que la gente de todo el mundo estaba observando lo que Biden ha hecho desde que asumió el cargo, no solo una noche, que aprecian sus políticas. Precisamente mirando a Estados Unidos, hablamos ahora del secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. Ha comentado este martes que Washington va a proporcionar a Kiev un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 2.300 millones de dólares. A recibir a su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, en el Pentágono, Austin detalló que el nuevo paquete de apoyo se va a anunciar oficialmente pronto y consistirá en armas antitanque, interceptores, así como municiones para Patriot y otros sistemas de defensa aérea. Anteriormente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mencionó que el país planea aumentar la producción de equipo militar, ya que esto es de crucial importancia para contrarrestar al enemigo en el campo de batalla. Hablamos también de Turquía. Les contamos que está manteniendo conversaciones con Estados Unidos sobre la construcción de plantas de energía nuclear a gran escala y pequeños reactores modulares. Es lo que apunta este martes un alto funcionario del Ministerio de Energía turco. Dice que Estados Unidos está mostrando un interés serio en el objetivo de Turquía de aumentar su capacidad de energía nuclear y construir nuevas plantas de energía. Es lo que apuntaba a Reuters el funcionario Yusuf Ceylan en una conferencia sobre plantas de energía nuclear. Cuando se le preguntó sobre los proyectos en discusión, dijo que pueden considerar las áreas de las centrales eléctricas existentes o las nuevas centrales eléctricas y que están negociando con Estados Unidos tanto centrales nucleares a gran escala como pequeños reactores modulares. Añade que se trata de una declaración de intenciones. Hablando de Turquía, les contamos que este martes ha cerrado sus principales cruces fronterizos con el noroeste de Siria, después de que tropas turcas fueran atacadas por sirios enojados por la violencia contra sus compatriotas en Turquía. Es lo que apunta una fuente de la oposición siria y residentes en Turquía. La policía detuvo a 474 personas involucradas en ataques contra la comunidad siria en todo el país durante la noche. Es lo que apunta el ministro del Interior, Ari Yerlikaya, en medio de disturbios que comenzaron a última hora del domingo. En la ciudad de Kayseri, en el centro del país, han producido actos vandálicos e incendiado vehículos y propiedades de sirios, lo que se ha visto avivado por informaciones en las redes sociales de que un hombre sirio habría abusado de una niña de su familia. Yerlikaya afirmó que se está investigando el incidente. La violencia se extendió a las provincias de Hatay, Gaziantep, Konya, Bursia y un distrito de Estambul, según informa la agencia de inteligencia turca MIT. En un comunicado en las redes sociales se informó de que algunos sirios resultaron heridos. Pendientes también de Francia, que está, bueno, pues en las últimas horas, eso de las 6 de la tarde, se va a fijar la fotografía de candidatos para la segunda vuelta electoral de este domingo. De momento, entre las diferencias y líneas rojas entre los macronistas y la extrema izquierda, siguen dificultando ese cordón que el jefe del Elíseo quería sacar adelante para frenar a Le Pen. La idea es que los candidatos con menos opciones se retiren de las circunscripciones donde hay 3 candidaturas, por ejemplo,
El líder de la izquierda, Mélenchon, se ha apresurado a declarar que van a retirar a todos los candidatos que ocupen el tercer lugar en sus distritos electorales para no dividir al partido anti-Le Pen. Por su parte, el primer ministro, Gabriel Attal, ha señalado que Renacimiento haría lo mismo con sus candidatos en tercer lugar, pero solo en distritos electorales donde el oponente restante comparta sus valores republicanos. Sugiere de esta forma que no ayudarían a Mélenchon. Lo que está pasando yo creo que era más que asumido por la mayoría, ¿no? Que iba a haber una victoria contundente del partido de Le Pen y que el que iba a quedar en un desastre absoluto iba a ser Macron. Lo que pasa es que yo creo que el mercado está mirando los resultados y dice, si Le Pen ha sacado un 33,15%, los otros han sacado un 28% y Macron ha sacado un 20%, pues los otros, si se juntan la ultraizquierda con Macron, etcétera, en una especie de alianza contra Le Pen, como ocurrió en la época de Chirac, contra el padre de Marine Le Pen, pues... Precisamente Marine Le Pen, la líder del partido Reagrupamiento Nacional en el Parlamento francés, ha acusado a Emmanuel Macron de preparar un golpe administrativo al ordenar cambios de última hora en los órganos gubernamentales con el fin de impedir que el futuro primer ministro de la oposición dirija el país. Dice Le Pen que cuando lee que el presidente se está disponiendo a nombrar mañana, es decir, 4 días antes de la segunda vuelta de las elecciones, a un nuevo jefe de la Policía Nacional, aunque debía quedarse hasta el final de los Juegos Olímpicos, así como al director de la Gendarmería o a decenas de prefectos y a un sinfín de personas cuyo objetivo será impedir que Bardella dirija el país como quiere. Dice Le Pen que se trata de una forma de golpe administrativo, es lo que declaraba la radio France Inter. Expresó su esperanza de que esta información no sea más que un rumor, pero señaló que incluso antes de la primera vuelta de las elecciones se hicieron muchos más nombramientos que durante las reuniones habituales del gabinete. Miramos también a Polonia, se va a sumar a la iniciativa alemana de crear el sistema de defensa aérea escudo europeo del cielo, el famoso Sky Shield. Anuncio a los periodistas por parte del primer ministro polaco Donald Tusk tras reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz. Decía Tusk que le complace que Polonia y Alemania trabajaran juntos en el llamado escudo celestial europeo. Dice que su participación en la iniciativa europea de defensa aérea ya existente debería facilitar la consecución de su objetivo de establecer una cúpula de hierro que daría a Europa un cielo seguro. Es lo que decía Tusk en una conferencia de prensa. En 2022, Alemania presentó una iniciativa para formar un sistema unificado de defensa aérea y antimisiles europeos Sky Shield, así como para garantizar la adquisición conjunta de sistemas de defensa aérea y antimisiles de corto, medio y largo alcance. En abril, Tusk anunció la intención de Varsovia de sumarse a la iniciativa. Miramos también a Lituania. Dice en las últimas horas que un avión civil ruso violó su espacio aéreo. Ha emitido una propuesta diplomática contra Rusia. Lituania ha entregado a representantes de la Embajada de Rusia una nota de protesta en relación con la presunta violación del espacio aéreo registrada. Se lo informaba el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Báltica. Dice que el incidente tuvo lugar el 30 de junio, cuando un avión de la aerolínea rusa Poveda, que se dirigía de Moscú a Kaliningrado, entró ilegalmente en el espacio aéreo lituano sobre el mar Báltico, donde permaneció aproximadamente un minuto, es lo que apunta el Ministerio de Asuntos Exteriores lituano en un comunicado. La parte lituana ha exigido aclaración y no repetición de incidentes similares. Pendientes también de Hungría, les contamos que ha invitado a Ucrania a considerar la opción de un alto el fuego para iniciar negociaciones con Rusia para resolver el conflicto armado. Así lo anunciaba el primer ministro húngaro Viktor Orbán tras una reunión en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Decía que aprecian las iniciativas de paz del presidente Zelensky, que le piden que considere un alto el fuego antes de iniciar las negociaciones. Eso es lo que apuntaba Orbán, citado por Reuters. Según sus palabras, el primer ministro también dijo que a Hungría le gustaría firmar un acuerdo bilateral con Ucrania sobre una amplia gama de temas. Mientras tanto, Orbán le dijo a Zelensky que su gobierno está interesado en firmar un acuerdo de cooperación bilateral con Ucrania. Orbán llegó a Kiev en una visita no anunciada el día de hoy, mientras Hungría asumía la presidencia del Consejo Europeo este lunes para los próximos 6 meses. Miramos a la respuesta por parte de Ucrania, que dice que ha tomado nota de la propuesta de alto el fuego del primer ministro húngaro Viktor Orbán, pero considera que este tipo de iniciativas no pueden considerarse de forma aislada de otros aspectos de la solución de los conflictos, es lo que declara el vicejefe de la oficina del presidente ucraniano Igor Sobka. Dice que Orbán dejó en claro su pensamiento y que este no es el primer país que habla de tales escenarios potenciales. Añade que Zelensky ha tomado nota de su opinión y compartió su posición
En respuesta, la posición de Ucrania, dice, es bastante clara, transparente y bien conocida. La cuestión es que estos procesos, es decir, un alto el fuego, no pueden considerarse de forma aislada, es lo que apuntaba en una entrevista con la televisión nacional ucraniana. Según Sopka, la posición de Ucrania es que la solución de la crisis podría alcanzarse a través de las cumbres de paz iniciadas por Kiev. Pendientes también de Rusia, de la reunión mañana de Putin con Xi Jinping, con Erdogan. Una pausa, 2 minutos, y se lo contamos en Negocios Televisión. Algo que a menudo la gente no da la suficiente importancia es el mercado de divisas. Y es que los cruces de divisas, que es así como se llama cuando se compara una divisa con otra, se cruzan y obtenemos un valor determinado, un valor numérico. Pero a menudo no se le da la importancia suficiente. Cuando yo me compro una camisa, probablemente haya sido diseñada, pues no lo sé, en Italia o en Francia o en cualquier sitio, ese diseño habrá sido manufacturado, vamos a decir, en China, como una de las grandes fábricas del mundo, y de ahí ya hay un cambio de divisa del euro al yuan. Una vez que haya sido facturada, probablemente haya un distribuidor por el medio que la envíe, vamos a decir, a Malasia como centro de distribución. De ahí, de nuevo, habrá un cambio de divisa. E imaginad que esta camisa ahora se va a vender, pues no lo sé, en Estados Unidos, y habrá un siguiente cambio de divisa. Todos esos pasos que vamos sufriendo, al fin y al cabo, conforman el mercado Forex, el mercado Foreigner Exchange, que es el mercado de cambio de divisas, donde no solamente se altera mediante la oferta y la demanda de inversores que entran al mercado, sino también en el comercio diario que tenemos dentro del mundo entero. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, mirando la actualidad, a las últimas horas pendientes del presidente ruso, de Vladimir Putin, que se va a reunir mañana con los mandatarios de China y Turquía en la capital kazaja, en Astana, ultimando los preparativos para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que va a reunir este miércoles y jueves a los presidentes de Rusia, China, Turquía y otros 13 países para abordar temas de seguridad y cooperación en la región, y también para dar luz verde a Bielorrusia para que se incorpore a la organización. Casi todos los mandatarios que van a asistir a la cumbre de la OCS tienen previsto celebrar reuniones bilaterales. Los encuentros más esperados son los que tendrán con toda seguridad el líder ruso Vladimir Putin con sus colegas de China, Xi Jinping, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Usakov ha dicho que percibe la cumbre de Astana como una oportunidad para organizar contactos bilaterales con los líderes de los países que estarán presentes allí, por lo que el programa del presidente ruso incluye una serie de contactos bilaterales muy importantes. En particular, mañana se espera, además, los actos protocolarios, y que están previstas negociaciones con los presidentes de Azerbaiyán, de Mongolia y de Turquía, además del presidente chino Xi Jinping y el primer ministro de Pakistán. Poco antes de la cena informal prevista para la noche, se espera que los participantes en la cumbre se reúnan también con el presidente kazajo. Mirando a Rusia, les contamos que las tripulaciones de los cazas multifunción Su-30SM2 y de los bombarderos tácticos de primera línea Su-24M de la aviación naval de la flota del Báltico realizaron bombardeos de precisión contra objetivos terrestres enemigos durante los ejercicios en el enclave más occidental de Rusia, en la región de Kaliningrad. Es lo que informa este martes la oficina de prensa de la flota. En los ejercicios participaron más de 15 aviones y más de 300 efectivos de un regimiento aéreo compuesto de la aviación naval de la flota del Báltico. Los pilotos de la aviación naval realizan tareas de entrenamiento de combate tanto de día como de noche. Están previstas unas 50 salidas, según informó la oficina de prensa. Añaden que los vuelos de entrenamiento se han centrado en escenarios tácticos para cumplir misiones asignadas, proporcionar apoyo de fuego a las tropas terrestres, destruir los puestos de mando atrincherados del enemigo hipotético, concentrar blindados y efectivos y realizar reconocimiento aéreo. Las tripulaciones de los aviones de combate y los bombarderos de primera línea de la aviación naval de la flota realizaron bombardeos precisos con bombas aéreas de fragmentación de alto poder explosivo contra objetivos de tamaño real, es lo que apunta la oficina de prensa en un comunicado.
En las 24 horas anteriores, los sistemas de defensa aérea rusos han derribado 6 misiles de crucero Storsado de fabricación británica, una bomba guiada francesa Hammer y un misil y más de fabricación estadounidense, es lo que anuncia el Ministerio de Defensa ruso. Además, 81 drones enemigos fueron derribados, incluido el turco Bayraktar TB2, es lo que muestra este comunicado. Añade que la aviación táctica operativa, los drones, las fuerzas de cohetes y la artillería rusa derrotaron al ejército y al equipo militar del enemigo en 115 regiones, es lo que precisa el Ministerio ruso. Añade que 9 aviones de la Fuerza Aérea de Ucrania fueron alcanzados, según añaden en el comunicado. Hablamos también de los submarinos de ataque rusos. Han realizado misiones cerca del mar de Irlanda 2 veces desde el inicio del conflicto en 2022. Es lo que apuntan 3 personas familiarizadas con este asunto. Una medida sin precedentes del Kremlin que obligó al ejército de Reino Unido a tomar medidas para proteger las aguas británicas e irlandesas. El primer despliegue de un submarino ruso de la clase Kilo cerca del mar de Irlanda, que separa la isla de Irlanda de Gran Bretaña, ocurrió hace unos 18 meses, es lo que apuntaban unas personas familiarizadas con el asunto. El segundo ocurrió más recientemente. La magnitud de los movimientos del submarino fue más allá de lo que los funcionarios de Reino Unido habían visto anteriormente. Este submarino es de ataque diésel eléctrico, capaz de disparar misiles de crucero Kalib de Rusia, así como torpedos y miras navales, según apunta Bloomberg. Miramos también a la economía de guerra, que está impulsando el crecimiento económico de Rusia y ralentiza el de Ucrania. La economía de guerra está acelerando la economía en Rusia, mientras que el crecimiento de Ucrania, afectada por los intensos bombardeos a su infraestructura energética, registra un retroceso mayor de lo previsto hace 3 meses, según los cálculos publicados este martes en sus pronósticos de verano. Este organismo estima que el Producto Interior Bruto de Rusia va a crecer este año en 3,2%, 0,4 puntos más que el 2,8% que había pronosticado hace 3 meses en su anterior análisis. El instituto, conocido por su especialización en las economías de Europa del Este, prevé que el buen pronóstico para la coyuntura rusa continúe en 2025. En cambio, el documento revisa a la baja el crecimiento anual de Ucrania del 3,2 al 2,7% ante los desarrollos de los últimos 3 meses, desfavorable para la nación atacada, que deberá afrontar un déficit presupuestario del 18%. Sumidos en una economía de guerra, ambos países priorizan la producción de defensa y movilizan recursos hacia el conflicto militar. Hablamos también de Bielorrusia, de su presidente Lukashenko. Afirma que tiene muchas cuestiones que discutir con el presidente ruso Vladimir Putin, con que se va a reunir en la OCS. Precisamente en este sentido, en una reunión con Volodín, dice que Occidente no puede esperar arrastrar a Bielorrusia a un conflicto militar. Ha abordado la cuestión de la cooperación bilateral y la situación en torno a Bielorrusia. Dice Lukashenko que no pueden esperar para arrastrarles al conflicto y que quieren separarles a lo largo de esta frontera, hacer imposible su resistencia, incitar a tensiones hasta tal punto que todo el mundo temblará. Añade Lukashenko que la situación es extremadamente grave y que no deben relajarse bajo ninguna circunstancia. En Ucrania, el comandante de la Fuerza Aérea, Mykola Oreshchuk, ha revelado que el ejército llevó a cabo un ataque destructivo en un depósito de municiones ruso en Crimea. Dice que una vez más los aviones ucranianos destruidos por la propaganda enemiga continúan cumpliendo exitosamente misiones de combate. Es lo que apunta Oreshchuk en Telegram, refiriéndose a un informe del Ministerio de Defensa de Rusia, que afirmaba que 5 cazas ucranianos habían sido destruidos en un aeródromo en la región central de Poltava. Miramos también al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ha dicho este martes en una conferencia de prensa junto a Víctor Orbán que espera que el apoyo de la Unión Europea a Ucrania se mantenga en un nivel suficiente, en particular el apoyo a su defensa contra Rusia. Orbán visitó Kiev un día después de que Hungría asumiera la presidencia rotatoria del Consejo Europeo. Zelensky también comentó sobre el camino de Ucrania hacia la adhesión a la Unión Europea. Dice que Ucrania ha iniciado las negociaciones y que están preparando las condiciones para el acuerdo de adhesión de Ucrania. Añade que este proceso es largo, muy laborioso, pero requiere un progreso constante, una dinámica sin perder un solo mes. Es lo que dijo, según apunta Interfax Ucrania. Hablamos también de Grecia, mientras las empresas progresistas de todo el mundo se centran en evitar las renuncias de sus empleados, contemplando recortes de jornadas laborales y la introducción de una semana laboral de 4 días en pos del bienestar y la felicidad del personal. Grecia ha tomado un rumbo contrario, ampliando la semana laboral hasta 6 días. La medida, aprobada en otoño, entró en vigor este lunes y permite a las empresas griegas de funcionamiento continuo, así como a determinadas plantas e industrias, imponer las semanas de 48 horas de trabajo unilateralmente. La sexta jornada no puede exceder 8 horas y supone también una remuneración adicional del 40% del salario diario, del 115% en el caso de que coincida con un festivo, con derecho a un día libre adicional durante la siguiente semana. La nueva legislación no debería aplicarse a los trabajadores de los sectores del turismo y la restauración, y en el caso de los ya existentes turnos de noche de 5 días, de 12 a 6, se prohíbe rotundamente la sexta jornada nocturna.
Miramos también a Argentina, a su presidente Javier Milei, vuelve a cargar, vuelve a arremeter contra Luis Ignacio Lula da Silva. Nos cuenta los detalles nuestro compañero Borja García. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha publicado un tuit en su red X calificando a su homólogo brasileño Lula da Silva de dinosaurio idiota. Esto no hace sino que incrementar más la tensión entre ambos líderes. Milei además se defendió de Lula criticando su apoyo sólido a la campaña de sus rivales Unidos por la Patria en las pasadas elecciones argentinas. Y volvió a acusar a Lula, en palabras de Milei, de corrupto y comunista. Este nuevo enfrentamiento se produce poco después de que el vocero de la presidencia de Argentina, Manuel Adorni, comunicase el pasado lunes un cambio en la agenda de Javier Milei, confirmando así su ausencia en la cumbre de presidentes del Mercosur del próximo 8 de julio, donde iban a coincidir ambos presidentes. Con quien sí se reunirá Javier Milei será con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora que se celebrará en los días 6 y 7 de julio en la ciudad balnearia de Camboriú, en Brasil. Bueno, pues pendientes de más tensiones de Milei con Lula, vuelve a arremeter contra el mandatario brasileño. Miramos ahora a los BRICS. Les contamos que ha puesto la mira en otro sector para eliminar el dólar. La agrupación ha puesto su mirada en el billete verde y ha buscado reducir la dependencia internacional de su moneda. Sus últimos planes introducen otra industria que podría verse afectada por esos objetivos. Se proponen eliminar el dólar de otro sector importante. Hablamos del mercado de cereales. De hecho, funcionarios rusos están intentando crear una bolsa de cereales que permita la compra directa de cereales a los productores. Además, permitiría a las naciones acordar acuerdos en otros mercados. Pendientes del nuevo golpe de los BRICS al dólar, miramos ahora a Arabia Saudí. El ministro de Energía ha anunciado este lunes el descubrimiento de 7 yacimientos de gas natural y petróleo con una capacidad total de producción de más de 28 millones de pies cúbicos diarios de gas y más de 11.000 barriles de crudo, es lo que informa la agencia oficial de noticias saudí SPA. El ministro explicó que los nuevos yacimientos fueron descubiertos por la petrolera saudí Aramco, la más importante del mundo en el este y el sureste del Reino Árabe, según la agencia. Dice que la compañía pudo descubrir 2 yacimientos de petróleo no convencional, un pozo de petróleo ligero árabe, 2 yacimientos de gas natural y 2 fuentes de gas natural de un mismo pozo, según está destacando la agencia SPA. Pendientes de Arabia Saudí, nosotros miramos ahora a Estados Unidos, a la Reserva Federal. Jerome Powell, el presidente de la FED, hablaba hace unos minutos, nos lo cuenta de nuevo Borja García. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, reafirmó en el foro anual del Banco Central Europeo, celebrado en Sintra, su confianza en que la inflación se dirige hacia el objetivo del 2% antes de flexibilizar la política monetaria del país. Le escuchamos. And inflation, after pausing in the first quarter, now shows signs of resuming its disinflationary trend. So it's a little bit different journey. So where that leaves us is we've made quite a bit of progress in bringing inflation back down toward target. While the labor market has remained strong and growth has continued, we want that process to continue. I think the last reading and the one before it to in inflation, the one before it to a lesser extent, do suggest that we are getting back on a disinflationary path. We want to be more confident that inflation is moving sustainably down toward 2% before we start the process of reducing how tight our policy is, of loosening policy. Del mismo modo, Christine Lagarde ha expresado su confianza en la fortaleza del mercado laboral, una fortaleza que, según la presidenta del Banco Central Europeo, les concede un ligero margen para asegurarse de tomar la mejor decisión ante el riesgo de acabar empujando a la inflación por encima de ese 2%. Con todo, Lagarde ha avisado que el aterrizaje será suave y todavía no está garantizado, y que el combate a la inflación elevada no ha acabado, por lo que hay que permanecer muy vigilantes. Vigilantes son los movimientos del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal. Gracias, Borja, por este repaso. Nosotros precisamente vamos a repasar, vamos a llevar a cabo el análisis geopolítico. Una pausa, 2 minutos, enseguida los expertos en Negocios Televisión.